Nelson, me has abrumado con tanta información de golpe y estoy tratando de procesar a medida que vas hablando. Eh, Has dicho que el comunismo es un invento del capitalismo, que Cuba ha sido escenario de experimentación social para la aplicación ahora a nivel global de la Agenda 2030. ¿Te he entendido bien? Sí, ¿Y, y cómo se relaciona? ¿De dónde deduces que la experiencia que ustedes vivieron en Cuba hoy es lo que las cúpulas mundiales quieren instalar en todo el mundo con la Agenda 2030? bueno, si tú analizas cómo es la vida en Cuba, que nadie se la imagina, yo es como si viviera en Cuba, aunque llevo tantos años fuera de allí, porque es mucho el sufrimiento que yo tengo. Yo aprendí a caminar en un campo de concentración, que mucha gente no sabe que en Cuba hubo campos de concentración. ¿Y quiénes iban al campo de Hubo, no, concentración? hay todavía. Más bien los terratenientes y las familias, con los niños y todo. Eso, Al principio de la revolución, Cuba, en Cuba hubo una guerra contra Fidel. En Cuba hubo una guerra contra Fidel, que poca gente habla de eso, en los años 60, que la traicionó la CIA, como mismo a los muchachos de Bahía de Cochino, que los utilizó para hacer aquella demostración y reafirmar la revolución. Por cierto, cuando Bahía de Cochino, el Che le mandó una carta a Kennedy dándole las gracias, porque bueno, cuando aquello todavía el Che estaba embarrado de esto, le quedaban unos cuantos años, 6 o 7, para morir, y no se percataba de esto. La revolución cubana fue algo precioso, acorde a cómo se pintó y cómo ocurrió, ¿no? Y entonces, y luego mi padre. Entonces yo fui adoptado en la ciudad por un gallego de Galicia, casado con una tía mía. Y bueno, vi cómo era la vida en la ciudad, cómo era la vida en el campo, y vi cómo se fue destruyendo Cuba. Pero la fiesta era grande. Por eso los cubanos se creen que son los más alegres del mundo. Y nadie en este mundo tiene más motivos para estar triste que los cubanos. Pero eso es la Agenda 2030. No vas a tener nada, pero vas a estar alegre y bailando como si fueras un trompo, estos automatismos caribeños, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a pasar al mundo. Se va, ¿no? Se está pasando. Una de las razones por la que tantos cubanos han mandado para Europa, para todas partes, esto es feo que lo diga, pero a mí me da igual, ¿no? De todas maneras, por loco me tienen, ¿no? Nosotros somos una bomba humana para destruir mentalidades y naciones. Una bomba humana. ¿Con qué? Con las músicas, con los bailes, con todos estos inventos de bailar igual que un perro orinando. Todas estas cosas, para eso nos han cogido a nosotros. También somos la prueba de lo que es la creación de una mezcla de razas. Como mismo los Estados Unidos son un experimento de lo que pudiera ser un gobierno mundial. Por eso tienen allí de todo un poco y dejan entrar, ellos saben cómo hacerlo. Entonces son muchas cosas las que se han probado con nosotros los cubanos, inyecciones para atontarnos desde niños. Nos ponían inyecciones que en la escuela, sin contar con nuestros padres, vi niños morir por culpa de esas inyecciones, vi a un negrito ponerse blanco por culpa de esas, lo vi, no me lo contaron. Que por cierto, a ustedes les gusta la carne de vacuno. Entonces, lo que nos ponen aquí viene de ganado, de vacuno, por eso termina en A, porque somos vacas. Los seres humanos, ellos, las élites, nos ven como vacas. Por eso tenemos que pagar en Hacienda, porque una Hacienda es donde están las vacas. ahora, Entonces, son cosas, hay un lenguaje oculto Nelson, que, eh, te escucho. se considera, por lo menos acá en la Argentina, de que Cuba tiene un buen sistema y avanzado de salud.
Por eso fue desde Diego Maradona, la hija de de la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, a Cuba. Los médicos cubanos cuentan de gran prestigio a nivel internacional. Mira, yo tengo muchos amigos médicos y ese es un tema que, porque uno no sabe nunca quién va a escuchar esto, ¿no? A mí no me gusta ofender. Yo creo que el médico, además soy un tipo afectado por los médicos, aunque tú me veas todo hermoso. Los médicos, el médico depende de su corazón, de su alma, de su capacidad para aprender, más que la inteligencia, porque para mí la inteligencia es el provecho que tú saques de las experiencias y lo otro es capacidad para aprender lo que otros inventaron y aplicarlo. Lo de la Escuela Cubana de Medicina es un cuento. El padre de la medicina cubana es David Rockefeller, porque ordenó a Fidel crear tantos médicos porque era necesario exportarlos por el mundo, porque si no hay médicos no se venden medicamentos y la farmacia pues se debilita. Nosotros hemos sido, el médico cubano ha sido utilizado como moneda de cambio. En Cuba en los hospitales no hay bisturí, Pero no hay anestesia, David, no hay nada. Eso es un cuento que se han Rockefeller inventado. Rockefeller tenía para llevar al mundo, si quiere, si quería, médicos de todas partes. No necesitaba a los médicos cubanos para hacer eso. Pero Rockefeller en su nosotros éramos de momento era su el hombre propiedad. más Eh, poderoso del mundo. No, 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 perdona, son caras visibles, Oh, pero bueno, por encima de Rockefeller sí, hay muchas cosas. Ahora, que era una de las caras visibles de los poderosos, eso es cierto, el clan Rockefeller, eh, pero ellos incluso tenían negocios en Cuba y Fidel los expropió. Entonces, ¿cómo tú concibes que Fidel le expropiara los negocios y que después Fidel durmiera en la mansión de Rockefeller en los Estados Unidos? Eso son evidencias que demuestran que había un complot. ¿Por qué? Porque Fidel le dio más dinero con el ejército cubano en Angola, en tantos sitios donde Rockefeller tenía intereses, le decía a Fidel, mándame las tropas para allá a crear una guerra, para cambiar un presidente o para poner el socialismo, que es el mejor negocio del capitalismo. Es decir, todo fue un complot, todo es una puesta en escena, las guerras son coreografía, todo es así, hermano. Lo que pasa es eso, que detrás de todo está el trabajo de inteligencia. sin Impide duda. verlo, creerlo. No, no, sin duda que siempre están el trabajo de inteligencia y más hoy, en estos momentos, saben, antes de que yo me comunique con vos, en Zoom ya sabían que me iban a comunicar con vos, ¿sí? O sea, todos los datos de información ahora en las redes, todo esto va directo al Pentágono y eso no es teoría conspiranoica, eso es un dato de la realidad. Sí, está probado. Aparte, todo Internet que utilizamos es Internet de Estados Unidos. Pero digo, yo entendía que los médicos, que Cuba siempre mandaba brigadas sanitarias, era por solidaridad con los pueblos, en ayuda a los pueblos que estaban en lucha, pero no manejados por Rockefeller para vender medicamentos Bueno, sí, estadounidenses. Rockefeller, que iba de filántropo por la vida, en cierto momento, ya sus familiares, él cuando era niño, se inventaron lo que era aquello de ir de filántropo y ellos ayudaron a varias universidades que se estaban hundiendo en los Estados Unidos, pero con la condición de que se aceptaran sus programas, que cuando tú oyes la palabra programa es programación. Y en cada universidad en los Estados Unidos hay un agente de ese tipo. Como mismo, todo lo que en América nos ponen de presidente ha pasado por escuelas en los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos, desde los Estados Unidos, se manipula todo. Antes nombrabas al Pentágono. Yo pido a los que nos están escuchando que busquen el Pentágono en Italia.
para que vean dónde está el verdadero Pentágono, del cual se dirige al Pentágono de los Estados Unidos, que está lleno de marionetas y de mentecatos. El verdadero Pentágono está en Italia, no en los Estados Unidos. En Italia. Ese gobierna a los Estados Unidos. Sí. Bien, y ese Pentágono de Italia, ¿quiénes lo conforman? Bueno, en Italia manda la nobleza negra veneciana. Esta gente no se exhibe. Esos son los verdaderos amos del mundo. Perdón por Ellos mi llegaron ignorancia, a América. perdón por Primero, mi ignorancia, pero ¿quiénes son ellos? No los tengo registrados. La nobleza negra. Bueno, tú tienes que, y no son negros, son rubios casi todos. Sí. Tendrías que, yo prefiero que estas cosas las busquen porque sería una explicación muy amplia, ¿no? Bien. De hecho, analiza lo que es Venecia, lo que es Venecia, la dificultad para hacer Venecia, y ellos la hicieron. Luego compraron al Vaticano. En el Vaticano todo el mundo es jesuita, no este paisano que tenemos ahí ahora, no. El Vaticano completo es jesuita. Por eso ellos aplican aquello de darte la comida para que no le muerdas la mano. Y Fidel Castro fue jesuita también. Entonces, ¿qué es la nobleza negra veneciana? Eso es lo máximo de la élite. Esto compró al Vaticano hace muchos años a los ingleses. Ellos mandaron primero a su gente y encontraron a América primero que nadie. ¿Por qué Venezuela se llama Venezuela? Es pequeña Venecia porque fue por donde llegaron. Que es de lo que queríamos hablar. Vamos a ver, se oye muchas veces los amos del mundo y cosas de estas. Y claro, no es un tema ni conspiranoico ni leches, es un tema tremendamente real. No es que vayamos aquí, como dice la diapositiva, a hablar de 500 siglos, de 5 siglos de historia. Es muy sencillo, es un método que funciona y se lleva aplicando muchos años o muchos siglos. Contesto. Un día hay un imperio. Ese imperio vamos a llamarle Imperio Romano. Como todos los imperios acaba. Claro, ¿quién manejaba ese imperio? Unos. Vamos a llamarles patricios. Esos patricios eran los que realmente mandaban. A ver si se cree alguien que hoy manda Biden en Estados Unidos. Bien, esos patricios tenían tanto poder que si el emperador o el César se pasaba, lo destituían, lo asesinaban, lo que hiciera falta. Acaba el Imperio Romano. Llega un momento que se sienten mal, tienen miedo. Los bárbaros debían de ser muy bárbaros. Cogen y se marchan a un sitio muy concreto. ¿Qué sitio? Bueno, en aquella época debía de ser, vamos, casi de miedo. O sea, medio pantanoso, lagunas, con un acceso terrible por tierra, igual por mar, Venecia. Y allí se sentían seguros. Eran ricos, dominaban la cultura del momento, la contabilidad, sabían mucho. Y allí se asientan y, vamos, y crecen y se hacen más ricos todavía. Siguen siendo los patricios. Y crean una clase social que vamos a llamarle nobleza veneciana. Pues como viven muy bien durante mucho tiempo, pero llega un momento que cambia y dominan el comercio con las Indias y el comercio mundial. Llega un momento en que se les complica la vida. ¿Por qué se les complica la vida? Alguien en España manda una expedición y aparece América. Entonces cambia el contexto. Claro, ven que se les está escapando el negocio y tienen que hacer algo. Pues llega... ¿Quieres ver la diapositiva anterior? Sí, la anterior. ¿Podemos ver la diapositiva anterior? Aquí. Llega 1524. Ojo que América se descubrió en 1492. Pasaron 4 días. Los portugueses y los españoles tenían mucha relevancia, que hasta entonces no. Y tienen que hacer algo. ¿Qué hacen? Pues se juntan unos cuantos banqueros, no quieren que se acabe su negocio y crean un banco. Pero no un banco normal, un banco que le llaman Banco del Giro. Ese banco es el primer banco central del mundo, tal y como hoy lo conocemos. ¿Qué hace ese banco? Proporciona liquidez casi ilimitada a los comerciantes venecianos para que sigan teniendo la hegemonía en el mundo. Bueno, como no tenemos tiempo, ocurren muchas cosas, pero tienen un modelo y ese modelo funciona. Supuestamente Marco Polo, que era veneciano, luego mandan a Colón, obligan, le dan la misión a los reyes de España
ellos fueron quienes crearon los reyes. Porque pregúntate de dónde sale un rey. Ellos fueron quienes crearon las monarquías y las repartieron por Europa con la familia Rothschild también. Entonces, ellos le dieron después a España la misión de salir a América con Cristóbal Colón, que también era italiano, para supuestamente descubrirla, porque ellos tienen eso tan lindo de no querer aparecer en ninguna parte. Sin embargo, los buscas en internet y vas a ver fotos de ellos y todas estas cosas. Entonces, luego, Américo Vespucio es el que hace el bojeo, ¿no? ¿Cómo se dice? El descubrimiento. Que también era italiano. Entonces, el mundo se dirige desde Italia. Lo que pasa es que eso, pues, entonces tú analizas el Vaticano, todo ese poder del Vaticano, todo. ¿Por qué? Porque de ahí hay un control en lo que es la fe. Y yo creo en Cristo, ¿eh? Yo respeto a quien no crea. Ahora, yo no creo en el Vaticano. Yo no creo en el Vaticano. Porque el Vaticano, ni en Francisco. Ahí comienza. No, que va, Dios me libre. Mira, el Vaticano comienza la maldad con la humanidad cuando nosotros nos bautizan, que nos mojan la frente, ya somos esclavos. Ya estamos bajo la ley del agua, que la ley del agua es la ley de la banca. Por eso el Papa usa un gorro que parece un pez con la boca abierta. El interior de una iglesia se llama nave. La Marina de los Estados Unidos, que es la que controla el mundo, se llama Navy. Un banco son las orillas de un río y por dentro pasa el agua corriente. Y tú tienes que tener en un banco una cuenta corriente, porque si no, estás lavando dinero. Al robo en un banco se le llama atraco, como lo de los barcos. Y cuando un banco está mal, está hundido. Y entonces los reflotan, los rescatan. Estoy hablando de un lenguaje oculto que hay, y por ahí para allá no terminaría más nunca, ¿me entiendes? Pero yo utilizo esto a veces como una prueba para cumplir mi labor, para cumplir mi labor, ¿no? Nelson. Mi trabajo, que la palabra trabajo significa esclavo. Nelson, ahora, también afirmas que en toda esta construcción, en todo este montaje mundial, hasta Adolf Hitler fue una construcción de los Estados Unidos. Sí, señor. Yo te puedo mandar fotos si quieres publicarla del padre, del abuelo de Bush, con Hitler en el año 33. Hitler fue creado por los Estados Unidos, igual que Stalin, Fidel Castro, Batista, Mao Zedong, toda esa gente, Lenin, toda esa gente ha sido creado y preparado por los Estados Unidos, pagado por los Estados Unidos. Quien manda en eso son los ingleses, que son los que se hacen los suecos, que están detrás de las cosas, entonces, pero son los que mandan en esto. Entonces, y utilizan a los Estados. ¿Quién manda en el mundo? ¿Los ingleses o los venecianos? No, los venecianos. Pero ¿qué pasa? Que hay escalones para tener ese control. Son tentáculos que terminan en los Estados Unidos. Es el brazo armado, el acéfalo, brazo armado, que es el que mandan hacia cualquier parte con la CIA. Por ejemplo, los ingleses tienen la City de Londres, que hasta la reina tiene que pedir permiso para entrar ahí. Entonces, son los que controlan el dinero. Los Estados Unidos no tienen dinero soberano. No tienen dinero. Incluso hay catástrofes que han ocurrido. Presidentes que han querido salvar a los Estados Unidos. La City de Londres es la que controla el dinero mundial. Correcto. Desde ahí se controla el dinero mundial. Bien. Y por el Vaticano la fe, es decir... Bien. Tenemos la pata de la fe desde el Vaticano, la pata del dinero desde la City. Hay que dividir. La City es independiente, totalmente autónoma de todo lo que es Inglaterra. Es un mundo aparte. Claro, y manejan las islas Caimán y todos los paraísos fiscales. Y el brazo armado, los Estados Unidos. Son los reyes de Cuba.
los, los Estados Unidos. Te voy a dar un detalle. ¿Sabes cómo se llamaron? Bueno, sabes, no, te lo digo directamente. Sí. Washington y Moscú primero se llamaron Roma. Se ¿No lo habías llamaron Roma. escuchado? Washington Roma. y Moscú. Ajá. Roma. Y cuando te dicen que todos los caminos conducen a Roma, no es metáfora, eso es una realidad. Igual cuando te dicen que el dinero se va como el agua entre los dedos, es porque es agua. Entonces, esa es la jugada. ¿Y cómo se llamaba la familia del zar? Romanov. ¿Qué quiere decir? Que eran de Roma. Claro. Que Lenin no los mató, eso fue un paripé para desaparecerlos de escena, porque correspondía poner el comunismo en Rusia para ampliarlo después y crear un mercado cautivo que los mismos Estados Unidos desarrollaron a la Unión Soviética después con dinero de los Estados Unidos. Los Estados Unidos en Vietnam, que fueron a hacer el ridículo, pero por otros intereses en el mar de Vietnam. Además, el que mejor relata estas cosas es un paisano tuyo que se llama Walter Graciano. Walter Graciano. Ténganlo en cuenta. Ese es el que mejor describe estas cosas de la guerra de Vietnam y demás. Y entonces, en los Estados Unidos, los vietnamitas mataban a los estadounidenses con armamento que se fabricaba en la Unión Soviética con dinero de los Estados Unidos. Porque esta gente, todos los de la élite, son psicópatas. A ellos no les importa nada más que el poder, ni siquiera el dinero, porque ellos tienen el puño del dinero. A ellos lo que les importa es el poder y no le importan los niños, no le importas tú, ni nada. Incluso si un hijo no le sale psicópata, lo desaparecen. ¿Y el poder para qué? El poder para dominar el mundo, dominar el planeta. Es como, el mundo es como un tablero de ajedrez y eso para ellos es una diversión y no quieren perder ese poder. Incluso entre ellos pueden haber sus rivalidades, pero mantener el poder. Porque si el mundo despierta y el mundo supiera medianamente estas cosas que estamos tratando y despierta, pues se los comen vivos a sus descendientes, a todos. Y entonces ellos saben que tienen que mantener ese poder. Por eso un día, si quitan internet, el mundo se colapsa, nos vamos a comer los unos a los otros. La gente, ellos han ido sacando a la gente de los campos, metiéndole entretenimientos en las ciudades. ¿Por qué? Porque el campo te hace independiente, te creas una independencia alimentaria, que es lo que ellos no quieren que tú tengas. Ellos quieren hacerte la comida, incluso contaminada, para programar tu vida, tus pensamientos. ¿Qué ganó Estados Unidos construyendo a Hitler? ¿Qué ganó construyendo a Hitler? Fácil. Una pregunta muy fácil. Armas. Sin Hitler, no, eso está claro. Eso está claro porque uno de los objetivos de la guerra es la venta de armas. Pero más que nada, al hacer a Hitler, ya tenían un actor para enfrentarlo a Stalin, que no él y a Stalin, sino para que echaran a pelear a sus ejércitos. Y así fue el motivo que tuvo Stalin. Incluso la gente no se pregunta por qué los Estados Unidos y Stalin eran aliados en la Segunda Guerra Mundial y los ingleses. Entonces, ¿qué hacen con esto? Bajar Stalin colonizando países del este, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, más abajo Yugoslavia, Bulgaria. Todo eso era el objetivo de la Segunda Guerra Mundial, y que regresaran los judíos o los llamados judíos a Israel. Eso era uno de los objetivos del 48. También el 48 y tú dices que el holocausto judío fue causal, Estados Unidos sabía y provocó también eso. Todo eso está planificado, hermano. Todo eso está planificado. Todo eso está planificado y era para producir, claro, para producir su regreso a Israel. Además, los que hemos sido militares, pudiéramos preguntarnos cómo Israel tan temprano
se enfrenta como a 6 países en una guerra y en 6 días los vence. Óyeme, ahí tenía que estar los Estados Unidos. Eso tiene que ser uno de los mejores secretos de los Estados Unidos, porque hay que ver, hay que saber lo que es una guerra para decir, óyeme, como un país que regresa, que retorna después de siglos a un punto de encuentro, se arma tan rápidamente que, se ha dicho de paso, los primeros en reconocerlo fueron los soviéticos, también le dieron armas. Entonces hay muchas cosas aquí que no cuadran Ahora, si uno se pone a el sopesar. ejército ruso fue quien venció a Hitler. Es que, claro, es que todo eso, bueno, el ejército ruso con dinero del ejército con dinero de los Estados Unidos, pero es que no es que lo venció, es que era una coreografía. Hitler se fue para tu país, para Bariloche. Ahí terminó Hitler su vida plácidamente, hasta con vacas alemanas, ¿sabes? Y entonces, eh, todo eso era una coreografía. Hitler, ¿cómo se iba a matar con el poder que tenía? No, ya Stalin había cumplido su misión y entonces ya le tocaba a Hitler perderse con sus hombres, con sus cosas, y mira que hubo gente que lo denunció y no le hicieron caso. Nelson. Porque era un protegido y encima se llevaron para los Estados Unidos a científicos nazis en la operación Pisapapel para también de ahí sale el famoso viaje a la luna. Claro. Ahora, Nelson, otro cuento de los buenos. Me queda pocos minutos, pero ¿cómo le certificamos a la gente que nos está escuchando de que no somos dos locos y de que esto no son teorías conspiranoicas? Bien, bien, bien. Bueno, esa pregunta está buena porque la responden los mismos que se inventaron la desgracia de la humanidad. Y es que solo un 2% de los seres humanos logra ver doble mentira en las verdades incompletas. Es decir, que ellos saben que los que tratamos estos temas nos van a dar por locos. Así que, pero contamos con que los del 2% se van a alegrar de sentirse en ese 2%, y el otro por ciento, el 98%, ese, sufren mucho porque esto que hemos hablado aquí es irrebatible. Lo tienen delante de los ojos. Dijo un ladrón famoso que donde mejor se esconden las cosas es delante de los ojos. Bien. Es a la vista de todos. Bien. Y creo que algo de Sherlock Holmes cuando decía que cuando descartas lo imposible, todo lo que quede necesariamente tiene que ser la verdad. Podemos decir de que como es el 2% nomás de toda la humanidad que cree en esto que acabamos de hablar, no molestamos a los poderosos porque dicen nadie les cree. Por lo tanto seguimos vivos porque si no ya la CIA te hubiese hecho volar de Canarias, ¿no? Okay. Totalmente. Además una visita que siempre estoy esperando. Ah, es una visita que pero no me importa, compadre. Siempre, bueno. Sí, porque es muy triste lo que hemos vivido los cubanos, y es muy triste venir a este mundo a comer y a defecar. ¿Sabes? Es muy triste cuando uno puede aportar algo y luego mi peor enemigo es el exilio cubano, gran parte del exilio cubano que no quiere creer estas cosas por el amor que ellos sienten hacia los Estados Unidos, que fue un amor que les inculcó Fidel aplicándoles psicología inversa. Y ahí han pasado mucho trabajo y muchas necesidades, pero el cubano, como buen ser programado por la Agenda 2030, come harina y eructa faisán de la India, ¿sabes? Es decir, somos seres muy orgullosos que no queremos reconocer que han jugado con nosotros. Estas cosas se parecen a las traiciones de pareja, ¿entiendes? Que pocos las aceptan. Es decir, oye, me tocó a mí, y es así. Pero bueno, este tema es irrebatible y por eso yo soy un guajiro cubano
con mucho sentido del ridículo. Yo no me metería a hablar de estas cosas si alguien me pudiera sacar una cuchilla que me arrinconara. No, no, no. Esto está a la vista de todos. A la vista de todos. Y Fidel fue el mejor agente de la CIA. Fidel un gran fue actor. el mejor agente de la CIA. Bien, Nelson, creo que le hemos dado vuelta en la cabeza a todos los que nos están viendo. Más de uno seriamente tal vez lo tome y empiece a chequear toda esta información y a atar un hilo conductor de todo lo que hemos charlado, y tal vez hayamos despertado algunas conciencias, como cuando yo fui a hacer esta entrevista que tú viste hace muchos años y con un hombre muy respetable en la Argentina del peronismo, gobernante en ese momento, y que me dijo: Fidel era un agente de la CIA, y yo me quedé perplejo. Así que dentro de este material voy a compartir esos, que fue hace 10 años la entrevista, y fue un hombre brillante que brilló en la Argentina, pero que no ocupó nunca cargos ni puesto, a pesar que tenía mucho poder su organización dentro del peronismo que gobernaba la Argentina. Nunca quiso ocupar cargo, él se dedicaba a la formación y a la información real. Es así, y que estamos en un mundo donde simplemente somos títeres. Totalmente, totalmente. Y te lo digo, peones, somos peones. Los títeres son los presidentes, y nosotros somos peones de esos títeres. Peones de títeres. ¿Qué te iba a decir? Bueno, si alguien quiere más información sobre esto, en mi canal, yo tengo un canal que se llama Terreno de Nadie. Voy a poner el link debajo entre dos de este bandos, video. ¿no? En ese, ahí pueden ver, escuchar, que yo sin mucho tiempo, pues, y con dificultades, porque soy un burrito para andar con estas cosas de la técnica, ¿no? Sí. Donde trato de explicar distintas cuestiones sobre este tema de las conspiraciones, las complotas, que a mí no me gusta usar esto de teoría, porque yo no ando con teoría, yo ando con descripciones. Aquí no vine a hablar de ninguna teoría, y la prueba somos los cubanos. Somos los cubanos la prueba. Bien, Nelson, hermano latinoamericano que vive en Canarias, gracias por darnos esta posibilidad de comunicarnos. La comunicación no fue buena por Zoom, pero no la quise interrumpir porque era algo muy impactante todo lo que nos relataba, y te agradezco mucho que haya destinado tiempo para charlar con nosotros. Gracias a ti. Y bueno, además está decir que ese 2% trate de influir en el resto, aunque le llamen loco, que eso divierte mucho, ¿sabes? Porque entonces habría que ver la diferencia entre el bobo y el loco. Sí. Bueno. Bien, hermano, gracias. Un abrazo enorme desde la Argentina. Gracias.